¿qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos a este su canal de psicopatología. El día de hoy ustedes están viendo este video porque vamos a estar haciendo una entrevista al psicólogo Waldin Brito aquí en el Centro de Salud Clínica Compostela. Nos encontramos aquí para hacerle algunas preguntas interesantes. Vamos a ver qué resulta de esta experiencia, pero no lo voy a hacer yo sola. Mi nombre es Dayana Jiménez Ledesma y mis compañeras que me van a acompañar se van a estar presentando con ustedes. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie Silva y yo estaré también haciendo una serie de preguntas a nuestro psicólogo Waldin. Buenos días, con ustedes Yadira Supilara. Hoy nos encontramos acá y también yo le estaré haciendo algunas preguntas a nuestro psicólogo Waldin Brito. Bueno, como ya les hemos anticipado, nos encontramos aquí en el consultorio del psicólogo Waldin Brito para yo y mis compañeras hacerle unas cuantas preguntas interesantes. Él está aquí con nosotros. Mucho gusto, mi nombre es Waldin, psicólogo clínico, psicoterapeuta, y vamos a ver, chicas, cuéntanos. Bueno, la primera pregunta que tenemos para usted es la siguiente. ¿Cómo definirías el proceso diagnóstico en psicopatología clínica? Lo primero es decir que el proceso diagnóstico es un proceso exhaustivo que nos va a permitir a nosotros poder establecer qué patología o qué situación traen los pacientes. Básicamente, darnos cuenta qué es lo que tienen de una manera certera. Hay dos maneras de hacerlo. Está el famoso juicio clínico y el juicio actuarial. ¿Qué es el juicio clínico? Es lo que yo entiendo y veo por mi experiencia. Por los años, ya yo sé que cuando la persona me habla así, me ha abrazado, me cuenta tales características, tengo una idea. Pero el juicio clínico es poco certero, porque va a depender de mí. Pero el juicio actuarial, por ejemplo, es distinto, porque tú tienes que aplicar una serie de pruebas y es mucho más certero que el clínico. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas o pruebas utiliza con más frecuencia para evaluar los trastornos psicopatológicos en su paciente? ¿Y por qué las prefiere? Si hablamos ya de psicopatología, mi herramienta principal es el MMPI-2, que es el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota en su segunda versión. Esa es una. Y la otra, que nunca dejo de usar, es el test de los colores. Porque el MMPI-2 es una prueba estandarizada que te ayuda a diagnosticar múltiples trastornos. Y el test de los colores es una prueba proyectiva, tanto de personalidad como psicodiagnóstica, excelente. Casi no se equivoca. Y ambas pruebas se complementan. Ok, perfecto. La siguiente es, ¿cuál es la importancia de realizar una evaluación clínica exhaustiva antes de llegar a un diagnóstico? Nadie maneja con los ojos cerrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede chocar. El clínico que no sabe evaluar, que no sabe diagnosticar, es como si manejara con los ojos cerrados. Si yo tengo ansiedad y a mí lo que me dice el clínico es que yo lo que tengo es estrés y ansiedad no es lo mismo. Jamás. Entonces eso sucede. Te vas a equivocar garrafalmente, vas a utilizar intervenciones que no son adecuadas, la gente no va a sanar. Es más, tú vas a postergar el bienestar de una persona si tú no sabes diagnosticar. Ok, gracias. Ahora le estaré dejando con mi compañera. Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos para usted es la siguiente. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas al realizar un diagnóstico diferencial entre trastornos similares? Es bastante alto porque el tema con el diagnóstico diferencial es que los signos y síntomas de un trastorno, la mayoría de veces se parecen, coinciden. Entonces, ejemplo, un episodio depresivo mayor y un trastorno depresivo mayor, la diferencia es el tiempo. Un episodio debe durar de 0 a 2 semanas, pero después de 2 semanas a 6 meses tú tienes un trastorno depresivo y después de 6 meses tú tienes una distimia. Si tú no manejas precisamente cuál es la única diferencia, entonces puede haber un diagnóstico. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué criterios consideras fundamentales para establecer un diagnóstico preciso en psicopatología?
¿Qué diagnóstico? ¿Qué criterios consideras fundamentales para hacer esa evaluación en psicopatología? ¿Qué se supone que todos los criterios diagnósticos son importantes? No hay uno en particular. Es imposible tú coger uno. Todos son vitales. Todos son de suma importancia. Bueno, excelente. Dice la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el contexto cultural y social del paciente al proceso diagnóstico y evaluación clínica? Muy interesante. Totalmente. Eso es vital. Ejemplo. Una persona que tiene ideas mágico-religiosas, entiéndase, cree en brujería, hechicería, que es su contexto cultural por donde se crió, por cómo fue formado, muchas veces sintomatologías que pueden indicarnos un trastorno de psicosis o una esquizofrenia, para ellos son normalizados. Sentir que yo tengo un dolor aquí porque doña fulana fue y me puso ante un brujo, no sabiendo yo que es un tema de estrés, pero yo no voy a atenderme. La cultura y las creencias va a determinar el 80% de la sintomatología y de los signos que trae un paciente. Entonces, nos pone a nosotros en una situación muy delicada. ¿Qué tanto es cultura o qué tanto es un trastorno? Porque que una doña me diga que vio un demonio ante los ojos nuestros es una sintomatología de psicosis. Pero quizá para ella es su normalidad. Yo tengo que conocer muy adentro la idiosincrasia de la cultura para saber dónde empieza el trastorno y dónde empieza su normalidad. Eso es muy delicado. Y una de las grandes deficiencias de las universidades recientemente es sacar las materias que tienen que ver con la cultura de los pueblos. Cuando yo estudié había una materia donde nosotros aprendíamos todas las culturas, especialmente del pueblo haitiano, del dominicano, que por qué hacer una fiesta de palo, porque toda esa vaina. Y al final la materia no tenemos que montar una fiesta de ese tipo. Ahora hay mucho cuidado para ofender a minorías, pero tú tenías que conocer la idiosincrasia para tú darte cuenta cuando la persona viene en una patología o viene hablando de su normalidad. Muy bien. Lo voy a dejar con mi compañera Stephanie, ahora que tiene otras preguntas para usted. Bueno, mi nombre es Stephanie Silva, yo le estaré haciendo unas breves preguntas y nos dice cómo integras los resultados de la evaluación psicológica, test, entrevista, observación, la investigación científica en tu práctica clínica. Bueno, es vital, como les decía ahorita, hay dos tipos de diagnóstico, el que está basado en el juicio clínico y en el juicio actuarial. Entonces, si no mezclas todo eso, todo lo que te acabo de mencionar, están divididos tanto el juicio clínico como el juicio actuarial. Si tú no mezclas lo que tú observas en la entrevista, lo que el paciente te dice, no corroboras lo que sale en las pruebas, entonces jamás vas a tener un diagnóstico certero. Otra pregunta, ¿qué avances en la investigación clínica crees que han transformado la manera en que abordamos los diagnósticos en psicopatología en los últimos años? Bueno, todos los accesos tecnológicos han favorecido a que muchas pruebas se automaticen. Por ejemplo, en el mismo caso del MMPI-2, hay plantillas que te permiten corregirlos, hay sistemas informáticos que te lo corrigen en automático, y lo que podía ser un trabajo de días, de horas, ahora se convierte en un trabajo de minutos. Eso ha ayudado bastante, porque son mucho más rápido las aplicaciones, correcciones. Es más, hay programas informáticos que ya te dan el informe completo, o sea, con gráficos, y ya termina más rápido. Bueno, es todo, mucho gusto, fue un placer. Buenas, mi nombre es Lady Calderón. Estoy por acá para hacerles una cuantas preguntas. La primera pregunta que le voy a hacer es: ¿qué papel juega la entrevista clínica, estructurada y no estructurada, en el proceso diagnóstico? Es básica, es la puerta de entrada al proceso diagnóstico. Si tú no sabes lo que tiene el paciente, tú no sabes lo que puede hacer. Y ¿qué lo complejiza? Que muchas veces el mismo paciente no sabe lo que tiene. Entonces, por eso urge que tú tengas una entrevista bien estructurada
para tú poder llegar a identificar los signos y los síntomas. Como en otras ocasiones es todo lo contrario. La segunda pregunta es, en cuanto a la investigación en psicopatología, ¿qué métodos cree que son más efectivos para estudiar los trastornos mentales y por qué? Para mí los casos únicos. Porque a veces cuando se hacen de manera colectiva pasan demasiadas cosas por alto. Los casos clínicos suelen ser más efectivos desde mi perspectiva. Bien, pues muchas gracias, un placer que nos colabore en esta parte. Gracias. Bien, yo le estaré hablando un poco sobre la importancia que tiene un buen diagnóstico en psicopatología. En psicopatología es fundamental por varias razones. Una de ellas es la precisión en el tratamiento. Un buen diagnóstico, esto permite seleccionar intervenciones o tratamientos psicológicos o farmacéuticos o ambos. En la número 2 está evitar errores o tratamientos innecesarios. Un mal diagnóstico no puede determinar lo que tiene el paciente o puede ser un examen erróneo. En el número 3 está la facilidad de comprensión del paciente. Este permite que su entorno o familiares pueda tomar la información con facilidad y naturalidad, que lo puedan ayudar y apoyar en el proceso. En la número 4 está pronósticos y prevenciones. Un diagnóstico de prevención que puede ayudar fácilmente con mejorar la calidad de vida que tenga y que pueda enfrentar su situación de manera natural. Esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias.